Una mujer millonaria llega en su auto de lujo a un pequeño pueblo, donde solía vivir su mejor amigo de la infancia. Lo que no sabía era que él ya no estaba en este mundo. La tarde era dorada y polvorienta. El sol caía sobre los cerros como una bendición silenciosa, mientras el motor del sedán alemán, recién encerado, rompía la quietud del lugar con un zumbido elegante, casi insolente. El auto avanzaba lento, como si el asfalto irregular y la historia misma del pueblo quisieran oponerse a su presencia. Marina Córdoba no había regresado en 20 años. Había dejado atrás este lugar con la promesa de no mirar nunca más hacia el pasado. Pero algunos silencios no se curan con dinero. Algunos recuerdos terminan llamándote cuando menos lo esperas. Los vecinos la miraban con extrañeza. No era solo el coche, ni la ropa de diseñador, ni siquiera el maquillaje sutil pero impecable. Era su aura, su andar decidido, la manera en que frenó el vehículo frente a aquella casa que ya no existía. El brillante capó reflejaba las fachadas desconchadas, los techos oxidados, los postes vencidos. Era como si dos mundos que jamás debieron volver a cruzarse se estuvieran observando frente a frente por primera vez. En el aire se respiraba un silencio espeso, cargado de polvo viejo y secretos enterrados. El viento arrastraba papeles, hojas secas y un olor nostálgico a leña que apenas comenzaba a encenderse. Solo dos niños jugaban en la calle desierta, corriendo tras una llanta oxidada, riendo a carcajadas. Ese sonido, la risa infantil, fue lo único vivo en un pueblo que parecía dormido en su propio pasado. Así empieza esta historia. Por cierto, si eres nuevo en el canal, suscríbete. Aquí encontrarás relatos emocionantes que tocan el alma y que, quizás, te recuerden que todos llevamos una deuda con nuestro pasado. Marina Córdoba, una mujer hecha a sí misma, descendió del vehículo sin apuro. El tacón de su zapato de diseño se hundió ligeramente en la tierra seca. Su mirada recorrió el entorno con una mezcla de desconcierto y melancolía. Allí estaba, el mismo camino donde, de niña, jugaba con piedras y ramas, donde una vez corrió llorando porque su padre no volvió de la mina, donde Raúl la abrazó y le prometió que todo estaría bien. Al tocar el suelo polvoriento, una punzada de recuerdos se coló en su pecho. Un extraño sosiego la envolvió, pero también un miedo sordo, como si en cada rincón alguien la juzgara sin palabras. ¿Qué hacía una mujer de la capital, con joyas y perfume francés, en un lugar donde aún se cocinaba con leña? Había regresado para ver a Raúl. No por capricho, no por nostalgia vacía. Era un llamado interior, una voz antigua que se volvió imposible de ignorar. Él no era un amor de juventud ni una ilusión perdida. Era más que eso. Era su raíz más profunda. Recordaba perfectamente aquella tarde gris. La noticia de la muerte de su padre aplastado por una viga en la mina. Recordaba los gritos sordos de su madre, la impotencia, el hambre que se instaló en su estómago como huésped permanente. Pero también recordaba una figura, Raúl, flaco, con el rostro tiznado de tierra, extendiéndole la mitad de su único pan, con una seriedad de adulto que desentonaba en su cuerpo de niño. No hubo juicio en sus ojos, no hubo lástima, solo ese tipo de bondad que no se enseña, que se nace con ella. Durante años, Raúl fue su sombra luminosa. Compartió sus sueños, sus pesares, sus días más difíciles, pero como pasa con todo lo precioso, un día lo perdió. Marina fue becada, salió del pueblo y nunca más volvió. «Volveré, te lo prometo», le había dicho una tarde antes de partir, con la mochila al hombro y los ojos llorosos. «Estaré aquí cuando lo hagas», le respondió él con su media sonrisa. Hoy no había ni rastro de él. La casa que recordaba llena de flores silvestres, de risas, del bullicio de una madre que cocinaba mientras Raúl tocaba su vieja armónica, estaba en ruinas. Una puerta desvencijada, un rosal seco y el silencio. Pero algo llamó su atención. Dos niños sentados junto a la entrada de una modesta choza.
Uno dibujaba sobre la tierra con un palito. El otro la miró curioso al verla bajar del coche. Marina notó los ojos del más pequeño, grandes, oscuros, profundos. Los mismos ojos que había visto 1000 veces en su infancia. Se acercó lentamente. Su pulso se aceleró. Llamó a la puerta con los nudillos. La madera sonó hueca, como si no hubiera nadie dentro. Pero tras unos segundos, una niña asomó. No tendría más de 7 u 8 años. Su vestido estaba limpio pero remendado. Su mirada serena pero vigilante. «Hola, pequeña. ¿Está tu papá en casa?», preguntó Marina con una sonrisa que temblaba. La niña dudó. Sus pies descalzos se balanceaban sobre el cemento. Bajó la mirada y respondió, casi en susurro: «Mi papá se fue al cielo. Ya no está». Marina sintió un golpe seco en el pecho. Fue como si la tierra temblara bajo sus pies. La noticia no era nueva, pero tampoco estaba preparada para oírla de esa forma, de labios tan inocentes. Quiso decir algo, pero no pudo. Su garganta se cerró. Solo atinó a mirar hacia el interior oscuro de la casa, donde una foto, en la pared de adobe, colgaba inclinada. Allí estaba Raúl, con su sonrisa eterna, detenido en el tiempo. Los segundos pasaban lentos, como si el mundo se hubiera detenido entre la niña y Marina. El silencio pesaba. El sol proyectaba una sombra alargada detrás de la pequeña, como si su figura frágil estuviera cargando un dolor demasiado grande para su edad. «¿Tu papá?», repitió Marina, apenas en un murmullo, esperando quizás haber oído mal. La niña asintió con un leve movimiento de cabeza. No había lágrimas en sus ojos, pero sí una resignación que solo quienes han conocido la pérdida demasiado pronto logran comprender. Marina bajó lentamente la vista. En su interior todo se desmoronaba. El viaje que había planeado con la ilusión de reencontrarse con Raúl se convertía ahora en un duelo inesperado. Sentía que algo en ella se quebraba. Se llevó una mano al pecho, como queriendo contener esa herida invisible que acababa de abrirse. Los niños la miraban sin entender del todo, pero percibiendo el dolor. El mayor se acercó a su hermana y le tocó el hombro. «Vamos adentro, Nati», dijo con suavidad, aunque sus ojos no se apartaban de Marina. «Esperen», dijo ella con un hilo de voz. «¿Y su mamá? ¿Está en casa?» «Mi mamá está en el campo, trabaja hasta tarde. Casi siempre llega cuando ya oscurece», respondió el niño, con una madurez precoz que la conmovió profundamente. Marina asintió lentamente. Volvió la vista a la casa, intentando grabar cada detalle. Las paredes de adobe mostraban las huellas de años sin mantenimiento. La entrada, que alguna vez estuvo decorada con un rosal floreciente, ahora solo tenía raíces secas. Aún así, algo de calidez persistía. En las ventanas, pequeñas cortinas remendadas colgaban limpias y una bicicleta diminuta descansaba junto a una pila de leña. «¿Puedo pasar un momento? Solo para ver la casa», preguntó Marina, casi con pudor. Los niños se miraron entre sí. Natalia dudó, pero Aarón hizo un gesto con la cabeza, casi como un pequeño adulto que toma una decisión importante. «Está bien, solo un ratito, pero no toque nada, es todo lo que tenemos». Esa frase, sencilla, la sacudió. Marina no pensaba tocar nada, solo necesitaba sentir a Raúl una vez más, aunque fuera en las paredes, en los objetos, en la memoria del aire. Entró despacio. El suelo crujió bajo sus tacones. La luz era tenue, filtrada por una ventana parcialmente cubierta. El interior estaba limpio, pero con lo justo. 2 sillas viejas, una mesa coja, una repisa con algunos platos desparejados. En la pared principal, la foto. Raúl sonriendo con una mujer joven, de cabello largo, abrazándolo por los hombros. Sus ojos transmitían dulzura, pero también una fuerza serena. Marina sintió una punzada de envidia involuntaria. Ella nunca había visto a Raúl así de feliz. «¿Esa es tu mamá?»,
preguntó señalando la foto. Natalia asintió. Se quedó mirando la imagen con una mezcla de orgullo y tristeza. Se parece mucho a Raúl, susurró Marina. La niña se acercó y, con sus deditos pequeños, acomodó el marco que colgaba torcido. Papá decía que mamá era su estrella, dijo con inocencia, que aunque el mundo se apagara, ella lo haría brillar por dentro. Marina se llevó una mano a los labios. Quiso responder, pero su voz se ahogó. En cambio, se agachó, quedando a la altura de la niña. Tu papá fue una persona maravillosa. Me ayudó cuando yo era pequeña, cuando no tenía nada. Me protegió. Me hizo reír, incluso cuando no había motivos para hacerlo. Él salvó mi vida, ¿sabes? Los ojos de Natalia se agrandaron. No estaba acostumbrada a oír a adultos hablar así, con lágrimas contenidas. ¿Por eso viniste?, preguntó ella, ladeando la cabeza. Sí, respondió Marina con un nudo en la garganta. Porque nunca le dije gracias. Y porque quería verlo una vez más. Pero llegué tarde. Un silencio lleno de emoción envolvió el momento. Desde afuera, los murmullos crecían. Algunas vecinas se asomaban por detrás de las cortinas. El coche, reluciente y extraño, era ahora el foco de atención del pueblo entero. Marina se enderezó y caminó hacia la puerta, donde Aarón la esperaba observándola con desconfianza. Ella sacó su cartera de piel, un gesto instintivo, y extrajo un billete grande. Se lo extendió a Natalia, temblorosa. Pero la niña no lo tomó. En cambio, retrocedió con una determinación inesperada. Levantó la barbilla, desafiante. Mi mamá dice que no aceptemos limosnas, que somos pobres, pero no somos mendigos. Marina se quedó congelada. Esa respuesta era Raúl. Era su voz, su integridad, su carácter. En esa niña, su alma seguía viva. No es limosna, cariño, dijo finalmente con esfuerzo. Es gratitud. Es un gracias que guardé por muchos años y que ya no podía seguir callando. En ese instante, una figura apareció a lo lejos. Caminaba deprisa por el sendero polvoriento y su silueta se recortaba con fuerza contra el cielo enrojecido del atardecer. Marina giró, con el corazón en la garganta. Era ella, la madre, Elena. La silueta de Elena avanzaba rápido, casi con prisa, como si algo en su interior le gritara que algo no estaba bien. A cada paso, el dobladillo de su vestido gastado se agitaba con el viento cálido. Llevaba un canasto en la mano, con algunas verduras recién recogidas del campo. Su rostro, cubierto por el sudor del día, estaba surcado por líneas de cansancio y sol. Tenía las manos callosas, el andar recio. Pero había algo en sus ojos que rompía con todo eso, una profundidad intensa, como si llevara años guardando el llanto. Marina la observó acercarse, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo le explicaría quién era? ¿Cómo se presentaba ante la mujer que había amado al mismo hombre al que ella le debía todo? Los niños corrieron hacia su madre, dejando a Marina sola en la puerta. ¡Mamá!, exclamó Aarón. Vino una señora rica con un coche brillante. Dice que conocía a papá. Elena frenó en seco. Sus ojos se posaron sobre Marina y en un instante recorrieron cada detalle. El cabello perfectamente recogido, los pendientes discretos pero costosos, la cartera de marca, los zapatos que no estaban hechos para ese suelo. La reconoció, o mejor dicho, reconoció la idea de ella. Raúl había hablado muchas veces de Marina, de su amiga de la infancia, de la niña que jugaba con él entre los maizales y le leía cuentos bajo la sombra del níspero, de la única persona por la que alguna vez se quedó despierto esperando una carta. ¿Eres tú, Marina?, preguntó Elena, con la voz baja y rasposa, como si dijera un nombre sagrado o peligroso. Marina asintió, respirando hondo. Dio un paso adelante, pero se detuvo al ver la expresión cerrada en el rostro de Elena. No era odio, pero sí una mezcla espesa de desconfianza, cansancio y algo más profundo.
el miedo a la compasión ajena. Sí, soy yo, Marina Córdoba. Fui amiga de Raúl cuando éramos niños. Él me hablaba mucho de ti, añadió con sinceridad. Elena apretó los labios. No sabía si creerle. Había oído ese nombre tantas veces en boca de su esposo que, en cierto modo, se sentía parte de una historia que no era suya. Raúl decía que tú eras una niña fuerte, que ibas a cambiar el mundo y que nunca olvidarías de dónde venías, dijo Elena finalmente, clavándole la mirada. Y no lo olvidé, respondió Marina, con una suavidad cargada de emoción. Por eso estoy aquí. Quise volver para verlo, para agradecerle por lo que hizo por mí, pero llegué tarde. Elena bajó la vista un instante. El silencio volvió a caer entre ellas denso y vibrante. Murió hace 3 años, dijo finalmente. Fue rápido. Le diagnosticaron la enfermedad cuando ya era demasiado tarde, y aún así, nunca se quejó. Siguió trabajando hasta el último día. Marina sintió un escalofrío. 3 años. Mientras ella firmaba contratos, asistía a galas y viajaba en aviones privados. Raúl estaba muriendo, en silencio. Lo siento, con todo mi corazón, murmuró, genuinamente rota. ¿Y por qué viniste ahora?, preguntó Elena, no con agresividad, pero sí con una honestidad afilada. ¿Por culpa? ¿Por nostalgia? ¿O porque te pesa que alguien te diera sin pedirte nada? La pregunta la atravesó. Marina respiró hondo antes de responder. Porque le debía algo que no se paga con dinero, y porque no quiero que esa deuda se pierda con su muerte. Quiero ayudar, si tú me lo permites. Elena arqueó una ceja. Miró a sus hijos, luego al interior de su casa, luego al coche reluciente que parecía una nave espacial varada en mitad del polvo. La vida le había enseñado a dudar de los favores grandes. Detrás de cada uno, siempre había una factura escondida. ¿Y qué clase de ayuda ofreces?, preguntó cruzando los brazos. La que tú elijas. No vengo a imponer nada, ni a dar limosnas. Solo quiero devolver lo que recibí, respondió Marina con calma. Raúl me dio fuerza cuando yo no la tenía. Ahora quiero darte a ti esa fuerza, a ti y a tus hijos. Elena la observó largo rato, y luego, sin decir nada, caminó hacia la puerta. Entró. Marina dudó si debía seguirla, pero los niños la miraron, y Natalia le hizo una seña con la cabeza. Adentro, Elena dejó el canasto sobre la mesa y se sentó en una silla de madera. Estaba agotada, no solo del trabajo, sino de resistir, de sobrevivir sola. Pero no lo admitía, nunca lo admitiría. ¿Y qué propones, empresaria?, preguntó, ya sin ironía, pero con cierta resignación. Marina se sentó frente a ella. Esta vez, no como una mujer poderosa, sino como una niña que volvía a casa buscando redención. Que me dejes ayudarte, no con dinero, con herramientas, con educación, con dignidad, para ti, para ellos, para que el nombre de Raúl no quede solo en una foto, sino en todo lo que logren construir. Elena la miró en silencio, y entonces, una lágrima, pequeña pero densa, rodó por su mejilla. Si lo haces por él, entonces no te diré que no. La noche cayó con lentitud sobre el pueblo. Las primeras estrellas comenzaron a aparecer tímidamente entre los jirones de nubes, mientras el aire se volvía más fresco, con ese olor mezcla de tierra mojada y leña ardiendo en cocinas humildes. Marina decidió no marcharse. No aún. Algo en su interior le decía que debía quedarse un poco más, observar, escuchar, aprender. Elena la invitó a sentarse en la pequeña cocina. Sacó 2 tazas de peltre abolladas y vertió un café aguado pero caliente. Marina lo tomó con gratitud. Ese gesto simple era el primer signo de apertura real. Los niños comían en silencio en la mesa, pan con queso. Aarón lanzaba miradas rápidas a Marina, aún sin saber si confiar del todo. Natalia, en cambio, la observaba abiertamente, con los codos sobre la mesa,
la carita apoyada en sus manitas, fascinada, como si tuviera frente a ella a una heroína de una historia leída en un libro prestado. «Te ves diferente a como te imaginaba», dijo de pronto la niña. «¿Ah, sí? ¿Y cómo me imaginabas?», preguntó Marina sonriendo. «Con capa y gafas oscuras, como las que usan los jefes en las películas». Elena rió por primera vez en toda la tarde. Su risa era corta, cansada, pero honesta. Marina también se rió, y por un momento la tensión entre ambas mujeres se alivió. «No llevo capa», respondió Marina, «pero tengo una maleta llena de ideas, y tú puedes ayudarme a decidir por dónde empezar». Elena la observó, sorprendida. Nadie le había preguntado eso jamás. Todos llegaban con planes, con órdenes, con soluciones empaquetadas. Nadie le pedía su opinión. «¿Quieres empezar aquí?», preguntó incrédula. «Quiero empezar donde más se necesite, y por lo que vi hoy, no es solo tu casa, es todo este lugar», dijo Marina mirando hacia la ventana abierta, desde donde aún se oían voces lejanas de vecinos hablando sobre la señora del coche caro. Esa noche, Marina se quedó a dormir en la vieja posada del pueblo, una construcción de adobe que había resistido el tiempo con más dignidad que muchos. El dueño, don Sixto, la reconoció al instante. «Tú eres la hija de doña Clara, ¿no?», le dijo mientras le entregaba la llave. «La que se fue becada a la capital. Ya veo que la vida te ha tratado bien». Marina sonrió con humildad. No sabía qué responder. No quería hacer alarde de nada. «La vida me dio oportunidades», dijo, «pero no me olvidé de quien me ayudó cuando más lo necesitaba». Don Sixto la observó con interés. Luego, antes de que se alejara al cuarto, le dijo en voz baja: «Solo cuídate. Aquí hay gente buena y gente que no le gusta que nada cambie, y tú ya estás removiendo las aguas». Y tenía razón. A la mañana siguiente, cuando Marina salió con Elena rumbo al pequeño terreno donde ésta cultivaba hortalizas para vender en la plaza, las miradas se multiplicaron. Algunos saludaban con cortesía, otros con desconfianza. Había quienes bajaban la vista y otros que directamente la evitaban. Y no era por ella, exactamente. Era por lo que representaba: el cambio, la amenaza al status quo, la promesa de algo distinto. «No hagas caso», le dijo Elena, mientras cargaban juntas un canasto con acelgas. «Aquí la gente es buena, pero tiene miedo. Miedo a perder lo poco que conoce. Miedo a deberle algo a alguien». «No quiero que nadie me deba nada», respondió Marina. «Solo quiero abrir puertas. Quien quiera cruzarlas, que lo haga. Y quien no, está bien». Elena la miró con atención. Ya no veía a una extraña. Veía a alguien que hablaba con el mismo tono de Raúl cuando soñaba en grande. En la plaza del pueblo, algunas mujeres comenzaron a acercarse con cautela. Querían saber quién era esa señora de la capital que hablaba con la viuda de Raúl como si fueran viejas amigas. Una de ellas, doña Elvira, la más anciana del lugar, se atrevió a dar el primer paso. «Usted no se acuerda de mí, niña», dijo, alzando el mentón con dignidad. «Pero yo la vi crecer. Yo la vi correr por estas calles con Raúl, con los pies llenos de tierra y el corazón lleno de sueños». Marina se quedó en silencio. La reconocía vagamente. La voz, quizás. O esa mirada intensa. «Usted era de las pocas personas que siempre le regalaba frutas a mi madre», dijo Marina con suavidad, «cuando no teníamos que comer». Doña Elvira sonrió. Sus dientes eran pocos, pero su orgullo estaba intacto. «Entonces te acordás». «Bien, porque ahora te toca devolver», dijo sin rodeos, y luego soltó una carcajada ronca. «Pero a tu manera, claro, como mujer de mundo que sos». Ese fue el inicio. Poco a poco, Marina comenzó a hacerse presente, no como benefactora lejana, sino como alguien que escuchaba, que caminaba, que se ensuciaba las manos, visitaba a los vecinos, preguntaba qué sabían hacer, qué les gustaría aprender, tomaba notas.
Diseñaba mentalmente un mapa de posibilidades, una semilla en cada conversación. Elena, al principio, se mantenía al margen, pero luego, inevitablemente, comenzó a acompañarla. Y con cada paso, su confianza crecía. Ya no era la mujer que recogía verduras con la cabeza gacha. Ahora caminaba con la frente en alto, sabiendo que su historia podía ser el inicio de algo más grande. Y mientras tanto, a Aarón y Natalia se volvían los ojos del pueblo. Todos hablaban de ellos, de cómo estaban cambiando, de cómo, en sus pequeñas miradas esperanzadas, se reflejaba un futuro distinto. Y aún quedaba mucho por hacer. Una semana después de su llegada, Marina convocó a una reunión abierta en el antiguo salón de la Junta Vecinal, un edificio polvoriento que nadie usaba desde hacía años. Las paredes estaban agrietadas, las sillas rotas y el techo amenazaba con ceder. Pero aún así, acudieron. Primero unas pocas mujeres, luego más, después algunos hombres y finalmente el alcalde. Don Ramiro, un hombre de rostro adusto, camisa siempre planchada y una libreta en el bolsillo del pecho, la escuchó en silencio desde la primera fila. Había visto a muchos forasteros venir con promesas, pero ninguno con la mirada firme que traía aquella mujer. «No vengo con discursos bonitos», empezó Marina sin alzar la voz. «Vengo con una propuesta clara, crear aquí un centro de formación para mujeres. Costura, bordado, elaboración de productos locales, habilidades que ya están en ustedes, pero que necesitan impulso, espacio y visibilidad». Las mujeres se miraron entre sí. Algunas bajaron la vista. Otras se enderezaron en sus asientos. Una murmuró en voz baja: «¿Y de qué nos sirve aprender más si no hay dónde vender?». «Yo me encargo de eso», respondió Marina sin titubear. «Pondré los recursos, las máquinas, los materiales, el transporte si hace falta. Pero el trabajo, el alma, debe salir de aquí, de ustedes». Una mano se alzó desde el fondo. Era don Gregorio, uno de los hombres más viejos del pueblo, exminero, cascarrabias, y con una voz que aún imponía respeto. «¿Y qué ganamos nosotros con eso, señora? ¿Que nuestras mujeres salgan de casa para andar de arriba abajo como usted?», dijo entre burlón y serio. Marina lo miró, no con desprecio, sino con la compasión de quien ya ha oído esa voz muchas veces. «Ganan más comida en la mesa, más salud en los niños, más sueños realizados y menos dependencia. Ganan dignidad. Pero si eso les parece poco, pueden quedarse como están. Nadie será obligado a nada». Silencio. Luego, la voz firme de Elena rompió el aire. «Yo sí quiero. Quiero aprender y enseñar. Si alguien más quiere, estaré aquí mañana con mi cuaderno y mis manos listas». La chispa se encendió. Doña Elvira asintió. Luego otras 3 mujeres. Después 5. Al cabo de media hora, Marina ya tenía una lista de 20 interesadas. El salón se llenó de murmullos, pero también de emoción. Había algo distinto en el aire, una semilla, apenas plantada, pero viva. Esa noche, las noticias volaron. Algunos hombres se enojaron en voz baja en la cantina. Otros se burlaron. «¿Ahora nuestras mujeres van a salir a empresarias? ¿Y quién va a cuidar la casa?». Pero en los hogares, las conversaciones eran distintas. «¿Y si funciona?», susurraban algunas esposas entre sí. «¿Y si aprendemos a ganar lo nuestro?», decían otras, soñando en voz bajita, como si temieran despertar. Durante las semanas siguientes, Marina y Elena trabajaron sin descanso. Contrataron a un albañil del pueblo para reforzar el techo del viejo salón, pintaron las paredes con colores cálidos, consiguieron mesas, máquinas de coser donadas por una fundación y hasta una estufa para los talleres de productos caseros. El lugar ya no era un depósito abandonado, era un punto de encuentro, un refugio, un aula. El día de la apertura oficial, Elena tomó la palabra. Nunca había hablado en público, temblaba, pero su voz no se quebró. «Aquí no venimos a pedir favores», dijo con los ojos fijos en los rostros de las otras mujeres.
Venimos a construir futuro, no para nosotras solas, para nuestros hijos, para que nunca más tengan que irse con las manos vacías ni con la cabeza baja. Los aplausos fueron sinceros. Incluso don Ramiro, el alcalde, se levantó para abrazarla al final del acto. Pero no todo fue celebración. Esa misma tarde, en la carnicería del pueblo, un grupo de hombres se reunió para criticar la revolución silenciosa que estaba ocurriendo. «Eso no va a traer nada bueno», dijo uno. «Se van a llenar de ideas raras. Luego no querrán ni cocinar». «Y todo por una señora que ni siquiera vive aquí», agregó otro, escupiendo al suelo. Pero mientras tanto, en el centro de formación, las mujeres aprendían. Bordaban, cortaban telas, diseñaban etiquetas. Reían, soñaban. Y Marina observaba en silencio, sentada junto a una ventana. Pensaba en Raúl, en cómo habría sonreído al ver todo eso, en cómo, sin decirlo, él ya había empezado esta historia con una simple acción, darle la mitad de su pan a una niña asustada. Y ahora ese pan se multiplicaba. Marina había cumplido su palabra. Puso los materiales, las máquinas, incluso contrató a una diseñadora textil de una ciudad cercana para que, durante 2 semanas, les enseñara lo básico de confección moderna, combinación de colores, cómo presentar un producto. Pero lo que no esperaba era lo que comenzó a surgir desde dentro. Una mañana, Natalia, la pequeña hija de Elena, se sentó a mirar cómo su madre bordaba. Tenía entre sus manos un cuaderno viejo donde había estado dibujando desde hacía días. De pronto lo abrió y dijo: «Mamá, ¿por qué no hacen una etiqueta con este dibujo? Es como nuestras manos». El diseño era simple: 2 manos entrelazadas, una grande y una pequeña, rodeadas por espigas. Una metáfora perfecta de lo que pasaba en el pueblo. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo mostró al grupo, y en menos de 1 hora todas estaban de acuerdo. Así nació el nombre, Manos de Dávalos. Marina gestionó la impresión de etiquetas con ese logo. Se crearon tarjetas, bolsas ecológicas, empaques sencillos pero hermosos. Las mujeres del pueblo ya no solo cosían, creaban marca, creaban identidad. El primer lote de productos, blusas bordadas, pañuelos, delantales, muñecas de tela, se vendió en una feria regional en la ciudad. Marina había preparado todo: transporte, permisos, publicidad, pero insistió en algo. «Las que van a vender son ustedes. Yo solo abro la puerta». Y así, por primera vez en su vida, Elena y 2 compañeras viajaron en tren a la ciudad. Se vistieron con sus mejores prendas, ensayaron sus presentaciones y enfrentaron el mundo de afuera con una dignidad que les hacía latir el pecho con fuerza. La feria fue un éxito. Vendieron todo. Y más importante aún, conocieron a otras mujeres, otras marcas, intercambiaron teléfonos, promesas de colaboración. Regresaron esa noche con las manos vacías y el corazón lleno. Pero el éxito genera ruido, y la resistencia que al principio era susurro, empezó a crecer. Una noche aparecieron pintadas en la pared del centro: «Ricas, váyanse. Aquí no queremos mandonas. Esto no es la capital». Marina llegó temprano al día siguiente y las vio. Se quedó en silencio. No lloró, no se enojó. Solo sacó un balde con cal y comenzó a pintar sobre los insultos. Elena llegó poco después con la cara endurecida. «¿Quieres que hablemos con el alcalde?», preguntó. «No», respondió Marina. «No les demos más poder. Que vean que no nos detienen». Esa misma tarde colgaron un cartel nuevo sobre la puerta: «Aquí se trabaja con amor, aquí se enseña libertad». Y siguieron adelante. Los niños también empezaban a cambiar. Aarón, antes tímido, comenzó a ayudar con las cuentas, a escribir pedidos, a clasificar telas. Marina le regaló un libro de contabilidad básica. Natalia organizaba juegos con los hijos de las otras mujeres, enseñándoles a dibujar, a recortar moldes. Los fines de semana, el centro era un espacio vivo. Mientras las mujeres bordaban, los niños hacían tareas juntos en una mesa aparte, con música de fondo y pan casero en la cocina.
Se volvió, sin que nadie lo planeara, el corazón del pueblo. Pero el verdadero cambio llegó cuando otras mujeres, de pueblos vecinos, empezaron a venir. A pie, en moto, algunas con bebés en brazos, otras empujando carritos. Querían aprender, querían replicar lo que veían. Elena, que al principio solo escuchaba en las reuniones, ahora daba clases. Enseñaba con seguridad, con paciencia. Ya no se ocultaba detrás de Marina. Era su propia voz, su propio proyecto. Si yo pude, ustedes también pueden, decía, mientras guiaba una tela bajo la aguja. Marina, sentada al fondo, la observaba con orgullo. Pensaba en Raúl, en cómo, de alguna forma, seguía allí, en los ojos de su hija, en la fuerza de su esposa, en el eco de su bondad. El proyecto creció tanto que el nombre del pueblo empezó a aparecer en revistas locales, en redes sociales, en entrevistas. La marca Manos de Dávalos se convirtió en símbolo de transformación rural. Y sin embargo, Marina no aceptó entrevistas, ni cámaras. Rechazó todo foco personal. Solo repetía: «Esto no es mi historia, es la de ellas». Un día, Elena se acercó a ella con una libreta en la mano. «Marina, creo que es hora de que tú también sueñes». «¿A qué te refieres?» «Tú viniste a saldar una deuda, pero ahora esto ya no es deuda, es familia, es causa, es futuro. No te vayas cuando esto esté armado, quédate, ayúdanos a pensar más lejos». Marina se quedó callada. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a su mundo de juntas, trajes y hoteles. Por primera vez en años, sentía que pertenecía. Era una mañana clara, de esas en las que el sol no calienta, pero da esperanza. Las mujeres trabajaban como siempre en el centro, ahora más vivo que nunca. Sobre las mesas, telas coloridas, rollos de hilo, frascos con botones reciclados y anotaciones de pedidos que llegaban desde otras provincias. Incluso estaban por cerrar su primer gran contrato con una tienda de diseño ético en la capital. Todo parecía ir hacia arriba, hasta que llegó la carta. El sobre estaba sellado con el membrete de una oficina regional, Instituto de Regulación de Espacios Municipales. Una burocracia olvidada, de esas que nunca aparecen, hasta que algo comienza a brillar demasiado. Elena fue quien la abrió, y conforme leía, su rostro se fue endureciendo. Marina, que justo entraba con unas nuevas etiquetas impresas, la vio palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó de inmediato. Elena extendió el papel, aún temblando. «Por la presente, se notifica que el inmueble ubicado en calle Maíz 233, anterior sede de la Junta Vecinal, ha sido identificado como propiedad en conflicto de dominio. Se requiere su desocupación en un plazo no mayor a 15 días, por estar sujeto a revisión legal y posible reasignación municipal». Marina leyó cada línea conteniendo la respiración. Esto no puede ser real. Este lugar estaba abandonado. Nadie lo reclamó por años. Pero sí, era real, legal incluso. Alguien, con poder, con contactos y con miedo al cambio, había movido los hilos. Esa noche, Marina pidió una cita con el alcalde. Don Ramiro la recibió con un gesto incómodo, el papel ya en su escritorio. «No voy a mentirte», dijo de entrada. «Esto no viene de mí, viene desde más arriba. El centro está llamando mucho la atención. Demasiada, diría yo. Hay quienes creen que estás armando una estructura de poder paralela, que podrías estar buscando influencias políticas». Marina lo miró con una mezcla de incredulidad y frustración. «¿Crees que estoy haciendo esto por política? ¿Por un cargo?» «Yo no», respondió él bajando la voz. «Pero hay gente a la que no le gusta que una mujer mueva tanto con tan poco, mucho menos una forastera. Les incomoda que las cosas cambien, porque eso los deja en evidencia». Marina se puso de pie. «Esto no es solo un taller, don Ramiro. Es el corazón de un pueblo que estaba dormido. ¿Y ahora quieren cerrarlo por miedo?» «No digo que esté bien», respondió él, visiblemente afectado. «Solo te digo que por ahora, legalmente,
No puedo protegerte. La noticia cayó como una bomba. Las mujeres se reunieron esa misma tarde, algunas con rabia, otras con lágrimas. Aarón, que escuchaba desde el pasillo, apretaba los puños con impotencia. Natalia se abrazó a su madre, como si temiera perder otra vez su mundo. ¿Y si volvemos al salón de mi casa?, propuso una de ellas. Aunque sea con las máquinas viejas. No, dijo otra. No después de todo lo que hicimos. No podemos retroceder. Marina las dejó hablar, las escuchó a todas. Luego se puso de pie y dijo: el lugar físico puede ser clausurado, pero la comunidad que construimos no. Si quieren pelear, yo estoy con ustedes, pero no con rabia, no con violencia. Vamos a hacerlo como se cambia el mundo, con organización, con estrategia y con amor. Esa misma noche, escribió a todas las personas que conocía, antiguos socios, periodistas éticos, ONGs, fundaciones. Contó la historia, mostró resultados, compartió fotos, cifras, testimonios. En 48 horas, una ola de apoyo comenzó a alzarse. Medios independientes empezaron a publicar sobre el caso. Se hizo un video breve, grabado por Aarón con un celular, donde Elena contaba, con voz firme, lo que significaba el centro para ellas. No queremos caridad, queremos que nos dejen trabajar en paz. El video se viralizó. En 2 días, miles de personas lo habían compartido. El hashtag número Manos de Dávalos se volvió tendencia regional. Incluso celebridades comenzaron a hablar del caso. La presión fue tan fuerte que el municipio tuvo que retroceder. Una semana después llegó una nueva carta: la suspensión del desalojo y el compromiso de ceder el inmueble al proyecto por tiempo indefinido, con opción a compra. Elena rompió en llanto al leerla. Esta vez no de tristeza, sino de triunfo. El pueblo entero sintió el impacto. Ya no era solo un taller, era un símbolo. Las mujeres que antes caminaban con miedo, ahora lo hacían con firmeza. Y los hombres que criticaban comenzaron a observar en silencio, e incluso, poco a poco, a acercarse. Uno de ellos, el hijo de don Gregorio, pidió aprender a coser. Decía que quería ayudar a su hermana menor a montar un negocio en casa. Nadie se rió. Nadie lo juzgó. Porque algo muy profundo se había roto. O mejor dicho, se había abierto. El miedo. Y donde antes habitaba el miedo, ahora vivía la esperanza. 3 años después, el pueblo de Dávalos ya no era el mismo. Las calles, aunque seguían siendo de tierra, ahora estaban limpias, cuidadas. Los murales de colores decoraban las fachadas de las casas, muchos de ellos pintados por jóvenes que antes vagaban sin rumbo por las tardes. Uno de los murales, el más grande, estaba en la plaza principal. Mostraba a una mujer bordando bajo un árbol, rodeada de niños que observaban atentos. Y en una esquina, casi invisible, una silueta masculina les sonreía desde las sombras del tronco. Raúl. El centro de formación había crecido tanto que ahora ocupaba 2 edificios. Uno seguía siendo el corazón del pueblo, y el segundo, más nuevo, funcionaba como almacén y sede de distribución. Manos de Dávalos se vendía ya en más de 10 provincias, y comenzaban a recibir pedidos internacionales a través de la tienda online que Aarón, ahora adolescente, había diseñado por su cuenta. Sí, Aarón, aquel niño que temía al futuro, ahora tenía un plan claro: estudiar ingeniería informática. Había ganado una beca completa en una universidad privada gracias a sus méritos y al apoyo silencioso de Marina. Pero él nunca hablaba de Marina como su patrocinadora. Siempre decía: ella no me regaló nada, me mostró cómo usar mis propias alas. Natalia, por su parte, era una fuerza de la naturaleza, carismática, brillante, valiente. Con solo 12 años, daba charlas en otros pueblos sobre cómo nació la marca familiar. A veces acompañaba a su madre a eventos regionales y hablaba con una seguridad que dejaba a todos boquiabiertos. Mi papá decía que mamá era su estrella, decía en las presentaciones, pero yo creo que él también fue el sol, porque nos dejó su luz. Y ahora somos muchas estrellas.
Marina seguía visitando el pueblo con frecuencia. Aunque nunca se mudó definitivamente, mantenía una pequeña casa allí, al fondo de un campo que había comprado y convertido en huerto comunitario. Ya no usaba tacones cuando venía, ni trajes de diseñador. Caminaba en sandalias, llevaba el cabello suelto y sonreía con más frecuencia, porque algo en ella también se había transformado. Por fin entendía que la riqueza más grande no estaba en sus cuentas bancarias, sino en ese pequeño rincón del mundo que había renacido. Una tarde templada de abril, el pueblo entero fue convocado a la plaza. No se sabía exactamente por qué, solo que era algo importante. Las mujeres del centro habían trabajado en secreto durante semanas, y Marina, aunque lo sospechaba, no conocía todos los detalles. A las 5 en punto, la gente comenzó a reunirse. Niños, ancianos, vecinos, visitantes, hasta el alcalde y las nuevas autoridades regionales, ahora más comprometidas con el desarrollo rural. En el centro de la plaza, tapado por una gran tela blanca, había algo. Elena subió al estrado improvisado. Con voz tranquila pero firme, tomó el micrófono. Hace algunos años, una mujer llegó aquí con una deuda en el corazón. Una deuda que no se podía pagar con dinero. Esa deuda se llamaba Raúl. Las miradas se cruzaron. Marina tragó saliva. Y gracias a él, continuó Elena, no solo ella volvió, volvimos todas, a creer, a construir, a caminar con la cabeza en alto. Hoy, queremos dejar testimonio de que nada de esto hubiera sido posible sin ese niño de 12 años que alguna vez compartió su pan con una amiga triste. Elena bajó del estrado. Natalia subió y con una gran sonrisa tiró del velo blanco. Debajo se reveló una escultura de Raúl, de pie, sonriente, con un pan en una mano y la otra extendida hacia el frente. Hecha en hierro reciclado por un joven artista del pueblo. En la base, una inscripción sencilla. Un acto de bondad puede cambiar generaciones. Raúl Mendoza, 1985 a 2020. Amigo, padre, luz. El silencio fue absoluto. Marina se llevó ambas manos al rostro. Las lágrimas no se podían contener. Elena se acercó. No le dijo nada, solo la abrazó. Y en ese momento, frente a toda una comunidad reunida, frente a los niños que jugaron bajo el mismo árbol donde Marina y Raúl soñaban de pequeños, se cerró el círculo. Esa noche hubo música en la plaza, comida compartida, historias contadas al calor de la leña. Nadie hablaba de pobreza, nadie se lamentaba del pasado. Todos celebraban el presente y el futuro, porque aquel pequeño pueblo, antes olvidado, había encontrado su voz. Porque el legado de Raúl, sencillo y puro, había sembrado un bosque entero. Y así, queridos oyentes, termina esta historia, una historia que no comenzó con un plan maestro, sino con un gesto simple, lleno de amor. ¿Y tú? ¿Has pensado a quién le debes tu pan? Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque quizás, en algún rincón del mundo, alguien necesita recordar que la gratitud no se paga con palabras, sino con actos. Gracias por estar aquí. Suscríbete para más relatos que inspiran, conmueven y nos recuerdan que el verdadero cambio empieza, siempre, con un corazón dispuesto. Hasta la próxima.